Les doy la bienvenida a otra entrevista que tenemos para compartir con todos ustedes. El gusto de tener la charla, en este caso, con el licenciado en Psicología, Alberto Jaimes, que nos acompaña. Alberto, gracias por acompañarme. No, es un gusto, realmente es un placer estar en esta casa. Hacía bastante tiempo que no venía. Y bueno, me dio mucha alegría poder arrimarme y charlar contigo. ¿Qué hemos hecho tras...? Sí, claro, en muchas oportunidades. Hemos trabajado lindo. Es así, y me gusta y mucho, porque realmente sos uno de los profesionales en psicología que siempre nos acompaña y nos ayuda a explicarle cosas o a hacer entender cosas a la gente que tienen que ver con la psicología. Y siempre agradecido en ese caso. Al contrario, lo que tenemos que estar agradecidos somos nosotros, los profesionales en general, que nos dan la oportunidad de llegar hasta la gente y darle algún tips, alguna ayudita, para que puedan concebir si están o no en un problema de salud. Claro. Y de allí acudir a quien corresponda. Porque muchas veces lo que no tenemos es una respuesta a quién acudir. No sabemos si acudir a un médico clínico, a un médico psiquiatra, a un psicólogo, justamente, o a un apoyo terapéutico de otra índole. Y creo que es muy importante que se transmita de una forma cultural la necesidad de cuidar la salud mental. Porque al cuidar la salud mental, estamos cuidando la salud física, porque todo lo que nos pase a nivel mental va a impactar en nuestro organismo. Somos una máquina completa, no es que una parte anda bien y otra mal, tiene que andar armónicamente todo. Y eso es muy importante, y la visión de la psicología hace que esto sea integral y podamos completarlo. Mira qué importante esto que estás diciendo, porque muchas veces se dice, bueno, el diagnóstico es a veces lo que falla y después no se puede dar un buen tratamiento. Y muchas veces la mente nos genera cosas en nuestro cuerpo, ¿no? Totalmente. Bueno, muchísimas de las enfermedades orgánicas son de origen psicosomático. Y tratamos el órgano, tratamos el estómago con una úlcera, el hígado con algún problema, el colon irritable con otra medicación, etcétera, etcétera, y nos olvidamos que quien está generando esta problemática es nuestros problemas de ansiedad o de pánico, o bueno, todo lo que se puede suscitar en la cabeza de un ser humano. ¿Y por qué quizás nos cuesta tanto esto de ver, viste, pues está la idea, no, yo no estoy loco, ¿no? Por eso no acudo, es la típica, ¿no? Claro, es simple, ¿no? Si alguien viene a vos y te dice tengo presión alta, vos lo entendés. Claro. Si te dice me duele el hígado, lo entendés. Si te dice tengo problemas gástricos, lo entendés. Ahora cuando te dice estoy deprimido y vos ves que tiene buen pasar económico, que tiene buena familia, que no tiene problemas, decís, no, esta no. Claro, te dicen, no, pero ¿por qué? Claro, No claro. tiene ¿por qué? Te Es como que tendría que haber una razón generalizada para tener una patología o un estado de enfermedad mental. Entonces nos cuesta entender, a todos nos cuesta entender, qué está pasando en la cabeza de alguien que nos está manifestando este síntoma. Es por eso que es tan importante que haya un acompañamiento terapéutico que puede ser desde un profesional psiquiatra y un profesional psicólogo, pero que también tenemos que concordar con la familia para que pueda entender lo que le está pasando al sujeto. Claro. Si no, se siente incomprendido y esto va a aumentar la sintomatología. Decimos, tiene todo y está deprimido. No, no tiene que ver con lo que tenga. Claro. Pero con lo que siente y por ahí piensa, ¿eh? Claro, va por ahí. claro, exactamente. Entonces, investigamos. Cuando viene un paciente, ningún psicólogo es adivino. Claro. Por más
ojo clínico que tenga, uno presume que hay una patología, pero tiene que entrar en una conversación para poder ver dónde está situado el problema. Claro. Cuando podemos ver dónde está situado el problema, allí podemos apuntar la clínica. Si no, no podemos. Y todo debe depender del caso, del paciente, por ahí hasta los tiempos de tratamiento y demás, ¿no? La evolución. Siempre es singular, es decir, cualquier patología, cualquiera, la que sea, es singular. No es lo mismo Juan deprimido que Pedro deprimido. Nada que ver, puede ser causas totalmente distintas, formas de manifestarse totalmente distintas, y que por eso también nos cuesta comprender lo que le está pasando. Claro. Y bueno, y mucho también tiene que ver la vida que llevamos hoy por hoy, ¿no? Que es un tema particular y creo que después quiero ahondar en eso. Pero primero quiero conocer un poco, ¿por qué psicólogo? ¿Por qué psicólogo? En realidad, yo empecé estudiando química. Química. Uno diría, ¿qué tiene que ver, no? Y llegó un momento en que no me encontraba dentro del laboratorio, de la universidad. Bueno, dejé de estudiar, deambulé un tiempo. ¿Y por qué? Porque en esa época, y esto es una confesión la que voy a hacer, en esa época éramos muy machistas. Entonces, yo pensaba que la psicología que me gustaba tanto era una profesión de mujeres. Pero empecé a leer Jung, Freud, Adler, Abraham, los grandes psicólogos, los grandes maestros, todos eran varones. Entonces me dije a mí mismo, ¿qué estoy haciendo que no estoy estudiando psicología? Eso te despertó, mirá el interés. Y ahí ingresé a psicología. Tuve un periodo hasta tercer año, en tercer año abandoné, y por varios años, y me encuentro frente a Galber con una mujer maravillosa. Yo creo que todo el mundo la debe recordar por todas, por su calidez, por su sabiduría, por su conocimiento, que se llamaba la doctora Claribel Baroenza. Y estando frente a Galber, la doctora Claribel me dice, Alberto, usted tiene que volver. Y yo la miré y noté que me lo decía con amor, dije, bueno, doctora. Vamos con un convencimiento de lo que te decía. Bueno, doctora. Ese mismo momento agarré, caminé hacia la facultad, pedí la readmisión y terminé recibiéndome. Qué bárbaro, ¿no? ¿Y cómo fue la etapa de estudiante? Maravillosa. La etapa de estudiante fue una etapa maravillosa porque yo era mayor que mis compañeros y muchas veces en cosas de la vida yo era un consejero, más allá de la psicología. Claro. Porque, bueno, había vivido, había trabajado, había tenido tantas cosas. Hicimos una amistad muy particular, muy entrelazada. Hoy en día seguimos siendo amigos después de tantos años. Algunos siguieron ejerciendo la profesión, otros no, pero eso no nos separó. Eso nos ha unido siempre. Yo tengo un especial amigo que se llama Alberto Garro, que es licenciado en psicología y que no ejerce en este momento la psicología, pero es mi hermano. Y la gente cree que es mi hermano. Y lo que tienen en común no el apellido, sino el nombre, nada más. Nada más, nada más. Y la vida. Exacto. Qué bárbaro, ¿no? ¿No? Como que se generaron esos vínculos que quedaron eternamente. Sí, van a ser eternos. Bueno. ¿Y cómo fueron los primeros pasos, no? Porque hoy quizás está como más difundida o acude más la gente al psicólogo, no sé si quizás me equivoco, pero en esa época, Recibido, ¿cómo fue, claro, recibido y tus primeros pasos como profesional? Realmente yo tuve una práctica muy buena,
muy buena, porque fui al hospital Escuela de Salud Mental, que en aquel momento era hospital psiquiátrico. Ujú. Después hice prácticas con niños, hice prácticas en la salita del barrio que está frente al hospital de salud mental, donde había una enfermera que era extraordinaria, me acompañaba en todo Muy bien. y me traía la gente. Y ahí tuve un caso fantástico que se resolvió al estilo Freud, ¿no? Esto de decir, de un golpe para otro, entrar en razón, en conciencia y solucionar el problema. Mm. Ese caso fue maravilloso, lo escribí, lo tengo escrito y lo tengo guardado porque no quiero olvidarme que fue allí el primer acierto, no diagnóstico, sino de acción terapéutica. Ujú. Una acción que dio un resultado muy bueno, muy bueno. Y que veo que te marcó. Sí, por supuesto, por supuesto. Y así debe pasar con otros casos, ¿no? A lo largo del tiempo, de la profesión, que te han marcado, que dijiste, bueno, por aquí puedo ir o cómo se manejan. Hay cada caso debe ser particular, pero hay cosas que te marcan y que te sirven para otros tratamientos. En general siempre la técnica psicológica Ujú. es uno a uno. Es decir, ningún paciente es igual a otro, pero sí hay ciertas cosas, ciertos métodos que uno adquiere que hace que se logre una relación de alguna manera empática entre el paciente y el terapeuta, donde el paciente se pone a disposición Mm. del terapeuta. Y allí es cuando se empiezan a hacer los logros profesionales y los logros en salud del paciente. Claro, claro. Cuando se abre, como dice uno, ¿no? Exacto. Ujú. Y lo más importante, Gustavo, que también les pasa a ustedes, ¿no? Lo más importante es la escucha. Mm. Uno tiene que saber escuchar, porque no siempre dicen lo que la palabra dice, sino que hay detrás de la palabra. Ujú. Y eso es sumamente importante. Totalmente, totalmente, porque te permite continuar, llegar más con aquel que estás interactuando, ¿no? Exacto. Ujú. ¿Y cómo ha sido poder mantenerte durante tantos años en la profesión? ¿Qué te mantiene activo? No, la profesión es algo fascinante. Ujú. Es algo fascinante porque uno se siente bien con los resultados de los pacientes. Mm. Y eso nos alienta a seguir adelante. Es un impulso que dice, bueno, puedo más, puedo más, puedo más. Y uno al final piensa, y quizá me muera acá sentado en el sillón de psicólogo, Mm. porque sigo siendo útil a pesar de la edad que tengo. Pero no solamente en la clínica. Hoy estamos en 2024, Gustavo, Sí. y en 2004 se aprobó la ley de colegio de psicólogos. Antes era una asociación. Ujú. Mm. Cuando la revisión de las leyes pude introducir el proyecto de ley en la Asamblea Legislativa y se aprobó la ley. Tuvimos encuentros y desencuentros con el gobierno, pero al final terminamos aprobando la ley. Y eso es una de las grandes satisfacciones que tengo, Gustavo, Claro. porque tanto el doctor Horas como la doctora Claribel Barbenza y otros psicólogos siempre estuvieron pugnados por la ley. Y lo único que lograron hacer es una asociación de psicólogos, que justamente en 2004 toma el nombre de Colegio Psicólogos de Ley. Mira. Y entramos en el círculo de colegios de psicólogos de todo el país. Ujú. Con ese antecedente, en 2007, yo me presento a elecciones en la Federación de Psicólogos de la República Argentina
y tuve la suerte de ganarlo por unanimidad. Qué bien. Las dos presentaciones que hice las gané por unanimidad, 2007 y 2009. En 2011 terminó mi periodo y bueno, volvimos a hacer las actividades del Colegio de San Luis. Claro. Mira qué interesante. Bueno, qué gratificante tiene que haber sido Muy. para vos y aquellos que te acompañaban aquí en el colegio, ¿no? Sí. Ujú. Sí, las comisiones de esa época del colegio realmente firme, porque era muy difícil enfrentar a un gobierno Mm, cuando no quería darnos la matrícula. Claro. ¿Qué es lo que le pasa, por ejemplo, a otros profesionales? claro, seguro, seguro. Kinesiólogos. O sea, los farmacéuticos y los psicólogos somos los únicos que tenemos colegio de ley. Ujú. Y fue una lucha muy dura. Pero San Luis también tiene una historia muy grande, Gustavo. En 1964 se hace una asamblea de estudiantes y profesionales de la psicología en la Universidad de Córdoba. Eran tiempos turbulentos, tiempos de violencia, y en un momento determinado hay una acción policial en la medio de la asamblea y una licenciada de San Luis, que se llama Libertad Amante, gritó 13 de octubre, Día del Psicólogo. Y Beatriz Perocio, que es una de las primeras desaparecidas de la psicología, Ujú. desaparecidas por el proceso Sí. militar, ha aprobado y se disolvió la asamblea. Y desde ese día tenemos Ahí quedó Día instituido. del Psicólogo, que es el 13 de octubre. Qué bárbaro. Mirá vos Nunca cómo me te- voy a Ujú. cansar de repetir y de agradecer a la licenciada Libertad Amante esta iniciativa así tan explosiva y tan importante, que muchas veces llevó a confusiones, dijo que habían sido propuestas por otras personas. No. Fue Fue así. ella la que dijo. Qué buena anécdota. O sea, San Luis tiene una gran historia en la Ujú. psicología, una gran historia. Y muy reconocida, Así incluso es. la facultad que tiene, ¿no? Y casi siempre, por muchos años, aquellos que querían estudiar algo se volcaban mucho a psicología. Eran de las inscripciones más altas que había en la universidad. Sigue ¿no? siendo. Sigue siéndolo así. Sigue siendo. Y durante tanto tiempo, vos decís, ha cambiado, mencionabas obviamente a aquellos que fueron precursores, Freud, más a nivel internacional, pero desde que vos ejercés la profesión, ¿ves que ha ido evolucionando, cambios? ¿Será que también evoluciona y cambia la sociedad, no? ¿Se van acompañando esos cambios también con la profesión? Sí, muchísimos cambios. Ya no podemos decir, hacemos un psicoanálisis al estilo Freud, es imposible. Claro. Se han elaborado muchas técnicas nuevas, a pesar de que las bases siempre van a ser de Melanie Klein, de Freud, de Lacan. Esas van a ser las bases. Pero el movimiento social va haciendo que de alguna manera vamos teniendo que modificar y acomodar las técnicas que utilizamos. Inclusive yo siempre digo, entre el conflicto que hay entre los cognitivos integrativos y los psicoanalistas, Ujú. no tendría que haber conflicto. Muchas veces un psicoanalista puede utilizar una técnica cognitiva integrativa. Eso no significa que ha cambiado de línea, simplemente es una técnica, pero su base es psicoanalítica. Y lo mismo puede pasar con un cognitivo integrativo, utilizar algunas de las técnicas que utiliza el psicoanálisis. Y esto nos da una amplitud para poder ver mejor al paciente y su integridad, porque el paciente es una persona completa, no es parcial. En esto apelo a tu capacidad de comunicador, porque lo tenés, te gusta participar también en los medios, para que entienda la gente, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro de las corrientes? Bueno, como el nombre lo dice, lo cognitivo comportamental está más referido a las acciones del sujeto, al comportamiento del sujeto, y la terapia tiende a corregir esas acciones que son, por supuesto, patológicas, como una fobia, Claro. ¿no? Uno de los tratamientos más importantes fue el tratamiento de las fobias por los cognitivos integrativos, comportamentales, que fue el método de aproximación sistemática.
ir aproximando al paciente el objeto fóbico, hasta que, bueno, tener una proximidad y darse cuenta que no le sucedía nada. Claro. Y eliminar este problema. No siempre se puede aplicar, no siempre se puede aplicar porque no podemos agarrar y meter a alguien en un ascensor y encerrarlo, porque no sabemos qué puede suceder. Claro. Eso es una muy buena técnica que se puede usar también desde el psicoanálisis, muy bueno. Y el psicoanálisis, por su parte, ¿qué hace? Hace una revisión de la vida del sujeto desde la infancia, desde el momento en que se recuerda hacia adelante. Y allí uno puede ver que ha habido, digamos, para decirlo en criollo, desviaciones en el camino. Esas desviaciones en el camino están puestas en nuestra cabeza. Cuando le ponemos la brújula del psicoanálisis, ahí se empieza a ver el norte. Y cuando se empieza a ver el norte, empieza a haber corrección de las conductas y el paciente a sentirse bien. Claro. Mira vos. Ahora sí, vuelvo a lo otro. En los tiempos en los que vivimos, he escuchado hasta artículos a nivel internacional que habla de, no sé si la pandemia, de este momento, de esta etapa de la vida en que, pero sí hay muchos más casos o se expresan más los problemas que tienen que ver con la salud mental. Sí, yo diría que sí, es real que hay una pandemia. Una pandemia porque el acoso que tiene la realidad actual sobre el ser humano es muy fuerte. Y llega un momento en que estallamos. Y se ha generalizado tanto. ¿Y por qué viene esto? Porque hay una situación económica precaria, porque hay una situación laboral precaria, porque hay una situación política que tiene gran cargo de violencia, por el movimiento, el movimiento citadino es muy estresante. Por eso, mientras más grande la ciudad, más estrés hay. En el campo es muy difícil que encontremos estrés. Porque bueno, el hombre va a hablar con su perro, con su caballo, va a ver sus plantas, tiene paz. Y nosotros en la ciudad estamos perdiendo la paz. Y tiene que ver también con las cuestiones políticas que se están realizando. Esto de la vida agitada en las ciudades grandes tiene algo de asidero entonces. Pero por supuesto, por supuesto. Andamos corriendo en las ciudades grandes. En Buenos Aires, 5 minutos te hace llegar, perder 5 minutos en un colectivo, el subte, te hace llegar tarde al trabajo, te hace llegar tarde a una oficina, te hace llegar tarde a hacer un trámite. Y esto, bueno, va generando angustia. Claro. Y esa angustia va sumándose, y puede llegar a terminar en ataques de pánico. ¿La atención de un paciente a cualquier edad se puede? Esto es interesante, Gustavo. Fíjate vos cómo Freud planteaba que el psicoanálisis era factible hasta alrededor de los 50 años. Pero estamos hablando de 1900. Claro. Donde una persona a los 60 años ya podía partir. Muy raro que vivieran más de 60 años. Se empezó a prolongar la vida, prolongar la vida. Hoy en día vivir 80, 90 años es normal. Claro. Entonces tenemos que modificar también eso. Podemos atender pacientes de 60, de 70, y por ahí sería mucho positivo que hubiera más psicología geriátrica. Porque yo no le puedo dar a un paciente de 75, 80 años, no le puedo dar 45 minutos, porque a los 45 minutos recién me empezó a hablar. Sí. Entonces yo le tengo que dar por lo menos 1 hora y media. Y esto es muy importante. Y ese hombre o esa mujer que uno le da 1 hora y media, además empieza a sentir otra empatía
con el terapeuta, Claro. porque sabe que está haciendo una atención especial y Claro. particular. Que lo necesitan, que es así. Exactamente. Seguro. Y esto hablando de la necesidad, el terapeuta uno va y con sus problemas, cuenta y demás. ¿Necesita también terapia o cuál es el cable a tierra que pueden tener ustedes? Siempre se recomienda desde estudiante Ujú, hacer terapia. ujú. Ah, desde estudiante. Desde estudiante, Mira. sí, ya uno cuando está en segundo, tercero, cuarto año, tiene que empezar a hacer terapia. Porque eso también le va a permitir comprender las técnicas porque las está vivenciando. Entonces, cuando tenga que hacer sus prácticas, va a tener ya en su memoria lo que aprendió de su terapeuta. Ujú. No en cuanto a teoría, sino en cuanto a conducta, en cuanto a accionar. Y esto le va a facilitar la tarea. Porque nosotros tenemos que tener en cuenta, Gustavo, que generalmente un psicólogo se recibe alrededor de los 24, 25 años. Es muy joven, Joven, claro. muy joven, y conoce muy poco del mundo, porque los últimos años lo pasó encerrado en la facultad. Tal cual se estudia. Entonces, esta práctica de hacer su propia atención y hacer las prácticas psicológicas también, lo va poniendo en contacto con otra realidad que no es la realidad de la isla universitaria, sino que es el mundo. Ujú, Por eso claro. es importante que todo esto sea integral. No debe ser parcial, no debe haber parcialidades en el estudio de la psicología. Bien. Y a vos en particular, la pesca, qué es lo que te lleva un cable a tierra y conectarte con vos mismo? Yo siempre digo que los psicólogos vamos desde lo superficial a lo profundo. Ujú. Cuando yo lanzo Mm. la línea, lanzo hacia lo profundo. Desde lo superficial a lo profundo. Allí está el tesoro. Y allí también está mi espera de que el tesoro llegue. Mm. Entonces, esto hace que también tenga otra forma de sentarme frente al paciente, de tirar el anzuelo y esperar. Ujú. ¿Mm? Porque nosotros sabemos que en el fondo del río, en el fondo del lago, hay una beligerancia profunda entre el pez chico, el pez grande. Esa beligerancia también la tengo yo en mi interior. Ujú. Entonces, eso me ayuda a entender que hay beligerancias permanentes que tenemos que poder resolver. Está bien. Qué bueno. Muy, muy interesante. Un par de tips para la gente que está viviendo agitadamente y bueno, por ahí no se da tiempos para uno mismo. Hay una cosa que es esencial. Ujú. El ser humano recorrió todo el planeta hace miles de años, Sí. lo recorrió caminando, porque no había medios de comunicación. No existía la rueda, no existía el animal que los portara, y caminaban y caminaban y caminaban, y sobrevivieron y conservaron la especie. Inclusive podemos citar no solamente lo primitivo, sino cuando el pueblo de Israel abandona Egipto y camina 40 años por el desierto Sí. y conforman otra mentalidad, otra forma de subsistir, otra forma de supervivencia. Bueno, caminar 1 hora diaria es una terapia excelente, pero uno dice, ¿pero cómo tengo que caminar? Caminar con libertad, no mirando las baldosas, Ujú. sino mirar al cielo. Yo digo siempre que caminamos con una caminata citadina, es decir, mirando el piso, mirando la gente. No, caminemos mirando, abiertos. Entonces el mundo ingresa de otra manera a nuestra conciencia. Y eso es muy importante. Y si a eso lo acompañamos con respiraciones profundas, también nos va a ayudar a soportar todas las tensiones que estamos teniendo en forma permanente durante el día. Y no tengamos miedo a consultar a un profesional si nos No, sentimos mal, ¿no?
es básico. No tengamos miedo a que la gente crea que estamos locos, no es consultar al profesional. Claro, exacto. Lo primero que dice alguien, che, anda al psicólogo. No, yo no estoy loco. Sí, sí, sí. Y justamente, anda al psicólogo para no ponerte loco. Tal cual. Que esto es lo importante. Quiero agradecerte el hecho de que estés aquí con nosotros. Personalmente, muchas gracias. No, sí, un placer. Yo por ahí extraño este lugar, ¿no? Solía venir bastante. Sí. Me encanta los profesionales que hay acá en el canal, me encanta poder llegar a la gente desde otro lugar, que es muy importante, muy importante. Esto que se difundan estas cosas, que haga que se pierdan los miedos, que se pierdan las fobias, y ayuda mucho a la gente. Sin lugar a dudas. Entonces hagámoslo. Gracias. Gracias a vos. Por estar. Y también a ustedes, como siempre, por participar de este encuentro, de esta entrevista a través de nuestro canal. Gracias.